La noche en que nació la leyenda, no hubo cuna de terciopelo ni familia alineada para la foto. Hubo olor a lejía, una habitación fría y una firma apurada para tapar una vergüenza. Afuera, la ciudad dormía. Adentro, una mujer joven, lavandera, sola, miraba a su hijo como se mira a un secreto. Con amor, con miedo y con asco del mundo que la iba a señalar, a ese bebé lo anotaron con un nombre correcto, prolijo, de registro, pero el destino ya venía torcido. Iba a crecer cantando verdades, con una vida armada a mentiras, y lo más perverso es que esa mentira con el tiempo se volvería patria, porque Carlos Gardel no empieza con un micrófono, empieza con un hueco, con una pregunta que quema. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Qué estaba escondiendo de verdad? Y si te quedas hasta el final de esta historia, vas a ver cómo ese hueco se convierte en un arma, y cómo esa arma lo lleva directo a un reloj que ya está corriendo. Hay un dato que a mí me gusta decirte desde ahora, para que todo lo que venga tenga filo. A Gardel le queda poco tiempo. No lo sabe todavía, o tal vez sí, en el fondo, pero su vida tiene una fecha clavada como un cuchillo, y eso hace que cada paso, cada tango, cada sonrisa, suene distinto. Como si cantara con una vela encendida demasiado cerca de la pólvora. La primera escena, entonces, no es Buenos Aires. Es otra orilla, otra lengua, otro papel, un nacimiento anotado con tinta y una madre que carga el peso de ser la mujer que tuvo un hijo sin marido. Ese estigma era peor que una deuda, era una condena social, y cuando una mujer está condenada, hace lo que sea para escapar. Así que ella agarra lo único que tiene, su hijo, y lo arranca de raíz. Huye. No con épica, no con banderas. Huye con el cuerpo cansado, con el bolso apretado, con el orgullo hecho trizas y una decisión animal. No nos van a comer vivos. Y ahí aparece el primer contraste hermoso y repugnante a la vez. El mismo hombre que después va a cantar como un dios del arrabal, de chico viaja como mercancía frágil, cruzando el océano sin elegir su destino. Un niño que llega con la ropa marcada por el vapor del barco y el olor a puerto pegado en la piel. Buenos Aires lo recibe como recibe a los pobres, con barro, con gritos, con hambre y con oportunidad, pero oportunidad del tipo que te muerde la mano. El barrio que lo cría no tiene nada de postal. Abasto, mercados, carros, fruta podrida, sangre de carne recién faenada, vendedores que te miden con los ojos. Ahí la ciudad no se camina, se pelea. Y el pibe, todavía no es Carlos Gardel, aprende rápido la primera ley del arrabal. Si no te haces respetar, te pisan. A esa edad no hay moral, hay reflejos. Hay piedras en el bolsillo, hay nudillos hinchados, hay correr por callecitas angostas como un animal perseguido. Su vieja trabaja con lo que puede, la bandera, las manos rojas de tanto restregar. Esa imagen es clave porque después, cuando lo veas de traje impecable, pelo engominado, sonrisa perfecta, no te olvides. Debajo de esa elegancia hay una infancia con olor a jabón barato y ropa ajena mojada. Y eso, en un chico, deja dos marcas. Una, el deseo feroz de subir. Dos, el miedo de que te descubran y te devuelvan a la mugre de donde saliste. El pibe se vuelve una mezcla rara, callejero pero sensible, duro pero musical. Y Buenos Aires en esos años era un caldo hirviendo de acentos. Italianos, españoles, criollos, franceses, todos empujándose por un lugar. Las palabras se chocaban igual que los cuerpos. Y en ese choque nace algo nuevo. Una forma de hablar, una forma de sentir. El tango todavía no es lo que va a ser, pero ya está ahí, como un rumor sucio que sale de los patios y de los conventillos. No es música decente, es música con mala fama. Música de prostíbulos, de cuchillo, de hombres que se abrazan para pelear o para olvidarse del frío. Y él escucha. No es que descubre el canto como si fuera una película. Lo agarra porque lo necesita. Porque cantar te da algo que la calle no te da. Un segundo de control. Cuando cantás, el mundo se calla. Cuando cantás bien, hasta el que te odia te presta la oreja. Y en un pibe criado a empujones, eso es poder. Gardel lo intuye antes de entenderlo. Empieza cantando donde puede. Reuniones, patios, bares con humo espeso, y ahí aparece un detalle que después se va a volver mito. Su voz no era solo linda, era una voz que acariciaba y humillaba al mismo tiempo, te hacía sentir elegido. Y a la vez, te mostraba lo miserable que sos cuando te emocionás. La gente no sabía por qué se le aflojaban las rodillas, pero se le aflojaban, y eso genera una cosa peligrosa, necesidad. El público se vuelve adicto, pero antes del aplauso masivo está la parte que nadie pone en los afiches. La adolescencia sucia. La fama de muchacho bravo, las amistades que conviene no nombrar, la violencia como idioma cotidiano.
Hay historias de heridas, de broncas, de noches que terminan mal, y acá es donde entra lo escondido. No escondido porque sea un secreto policial, sino porque es la sombra que él no va a querer que le miren cuando se convierta en símbolo nacional. Un ídolo no puede oler a sangre fresca. Un ídolo no puede tener barro en las uñas. Así que ese pasado empieza a ser reescrito desde temprano. Y si te preguntas por qué tanta obsesión con reescribir, es porque el pibe carga un miedo básico. Que la verdad lo deje sin lugar. Que por no ser de acá lo traten como intruso. Que por ser hijo sin padre lo escupan. Que por haber llegado de afuera lo bajen del pedestal cuando todavía ni se subió. En el fondo, Gardel entiende algo que muchos artistas tardan toda una vida en aprender. La identidad, en el Río de la Plata, es una pelea, y quien gana esa pelea, gana el corazón de la gente. Entonces se fabrica, no de golpe, de a poquito, un gesto, una frase, una historia contada al pasar. Una manera de decir yo soy de acá, con tanta seguridad que el otro termina dudando de su propia memoria. Y funciona. Porque la gente no busca un acta de nacimiento. Busca a alguien que le cante lo que siente, y él se lo canta como si lo hubiera parido la calle Corrientes. En esa época aparece un compañero clave, José Razzano. No es solo un socio, es una bisagra. Con Razzano arma dúo, se profesionaliza, aprende disciplina, aprende a cobrar, aprende a negociar, aprende a sostener una carrera, sin que se la trague la noche. Y eso, para un pibe de arrabal con tentaciones por todos lados, es casi milagroso. Empiezan a girar, a hacerse conocidos, a entrar en circuitos más grandes. Todavía no hay brillo eterno, pero ya hay algo. Una sensación de que ese pibe tiene una estrella pegada en la frente. Y como toda estrella naciente, atrae dos cosas: admiración y resentimiento. En los cafés y teatritos empieza a sonar otro nombre con fuerza. Un competidor que representa otra cara del mismo sueño. Un tipo que también quiere ser la voz de la ciudad. También quiere el trono del corazón popular. Y acá nace el conflicto que va a encenderlo todo. El tango y la canción criolla no era solo música, era territorio. Quien dominaba la garganta dominaba la emoción colectiva. Y la emoción colectiva era poder real. Ese rival, cantor querido, figura fuerte en los escenarios, tiene algo que Gardel todavía no tiene. Una imagen más correcta, más aceptable para ciertos públicos, más presentable, más de familia. Y eso duele. Duele porque Gardel por dentro sabe que su historia no es presentable. Así que decide pelear con lo único que no le pueden sacar: el magnetismo. La capacidad de hacer que una sala entera respire al mismo tiempo. La rivalidad no siempre se grita. A veces se cocina en silencio. Un empresario que te baja el contrato, un teatro que te cambia el horario, un periodista que insinúa, un rumor que dice, sí, canta bien, pero ¿quién es realmente? Y ese rumor para Gardel es veneno. Entonces empieza a pulir la máscara. La sonrisa se vuelve más medida, el traje más impecable, la voz más trabajada. Y acá aparece algo impresionante. Gardel no se limita a cantar, actúa su propia vida. Se convierte en el personaje que la gente necesita, el morocho del abasto, el hombre cercano y gigante a la vez, el tipo que puede ser tu amigo y también tu santo. Pero la máscara tiene un costo, porque mientras más alto subís, más miedo tenés de que alguien te tire de los pies. Y Gardel empieza a tomar decisiones que, vistas desde afuera, parecen simples trámites, pero por dentro son una operación quirúrgica para borrar huellas. El tema del origen se vuelve un campo minado, y eso es lo escondido que más quema. No es que no tuviera orgullo, es que tenía pánico. Pánico a que el público, el mismo que lo iba a amar como a nadie, se sintiera traicionado por un detalle de papel. Ahora, métete en su cabeza un segundo. Él es un tipo que entiende al público como se entiende a un animal grande. Si lo alimentas, te protege. Si lo asustas, te devora. Y no hay animal más impredecible que una multitud enamorada. Así que Gardel se aferra a una frase que, con el tiempo, va a sonar como chiste y como confesión. Yo nací en Buenos Aires a los 2 años y medio. Es brillante porque hace dos cosas a la vez. Te guiña un ojo, te dice no preguntes tanto, y al mismo tiempo te da lo que querés. Pertenencia. No importa dónde salió al mundo, importa dónde se hizo hombre. Y Buenos Aires para él es eso, el lugar donde se inventó a sí mismo. Mientras tanto, el joven cantor se mete cada vez más profundo en la escena. Aprende cómo funciona la noche porteña. Quién manda, quién paga, quién te hunde. Ve artistas romperse por alcohol, por celos, por deudas. Ve cantores que prometían y terminan cantando por monedas. Y él decide otra cosa, decide durar. Decide ser un profesional, no un bohemio condenado. Eso ya lo separa de muchos. Y por supuesto, alimenta la rivalidad con el otro gran cantor del momento. Porque el trono no se comparte. Y cuando el público empieza a comparar,
Uno canta con el alma, el otro con técnica, uno es del pueblo, el otro es más fino. La cosa se vuelve personal aunque nadie diga una palabra. El detalle cruel es este. A Gardel no lo empuja solo el talento, lo empuja el terror a volver atrás. Ese terror es combustible puro, y cuanto más lo empuja, más irresistible se vuelve. Porque la gente siente esa intensidad aunque no sepa explicarla. Hay algo en él que parece estar jugando la vida en cada canción, como si el escenario fuera una última oportunidad. Y eso engancha. Porque todos, en el fondo, queremos escuchar a alguien que cante como si le estuvieran apretando el corazón con la mano, pero todavía falta el salto. Todavía falta que el tango, ese género sucio y discutido, encuentre su voz definitiva, y falta que Gardel descubra que para ganarle al rival y al mundo, no alcanza con cantar lindo. Hay que construir una identidad imposible de derrumbar, y ese salto empieza a prepararse acá, en este primer tramo, con 3 movimientos que parecen invisibles. Primero, la calle lo entrena para no temblar. Segundo, la vergüenza del origen lo obliga a pulir una máscara perfecta. Tercero, la rivalidad lo empuja a volverse más grande que la vida. Y mientras todo eso pasa, el reloj, ese que te dije al principio, ya está corriendo, silencioso, esperando su día. La ciudad no te avisa cuando te está por cambiar la vida. Simplemente te pone una puerta enfrente y te dice, entras o volvés al barro. Y Gardel, en esos años, vivía así, con el corazón en la garganta y el hambre empujándolo desde atrás. El dúo con Razzano empieza a pisar escenarios más serios. Ya no es solo cantar en patios. Ahora hay telones, luces que te encandilan, empresarios que te miran como si fueras un caballo en la feria. Te sonríen, pero por dentro están calculando cuánto te pueden exprimir. Gardel lo aprende rápido. En el espectáculo, la ternura es un disfraz. Si no entiendes eso, te roban. En los teatros porteños la cosa era un hervidero. Una noche podía ser el aplauso, y a la otra, si alguien te hacía correr un rumor, eras el silencio. Y el rumor que más lo perseguía era ese, el que nunca se moría. ¿Y este de dónde salió? Por eso, mientras subía, Gardel iba haciendo 2 trabajos a la vez. Cantaba para enamorar a la gente, y en paralelo, borraba rastros, para que nadie lo destronara con una frase. Pero el salto grande no lo da con un traje nuevo, sino con una decisión artística que, en su momento, parecía una locura. Porque el tango todavía era para muchos un bicho medio indecente. Se bailaba, sí, se escuchaba, sí, pero cantarlo en serio, con letra que te partiera el alma, era otra cosa. Y ahí aparece la jugada que cambia el tablero. Gardel se anima a contar una historia completa adentro de un tango. No solo ritmo, drama, no solo picardía, tragedia cotidiana. Cuando canta Mi noche triste, no es un tema más, es un golpe, una confesión pública. Es el tipo que se queda solo, mirando la cama vacía, hablando con la ausencia como si fuera una persona, y el público, ese público que venía de laburar, de perder, de tragarse humillaciones, de pronto se escucha a sí mismo en una canción. Ahí nace el Gardel que todos recuerdan, aunque todavía no lo sepan. El que convierte al tango en una especie de espejo brutal, un espejo que te da satisfacción porque te dice, sí, esto es lo que sentís. Te da interés porque querés saber hasta dónde se anima. Y te da una incomodidad fea, casi repulsiva, porque te obliga a mirar tu propia miseria sentimental sin maquillaje. La gente sale del teatro distinta, no por cultura, no por música. Sale tocada. Y cuando una canción te toca así, ya no es canción, es arma. Pero en cuanto nace un arma, aparece un enemigo que la quiere. El competidor, el rival, no es un villano de bigote retorcido. Es peor. Es un tipo talentoso, querido, de presencia fuerte, un cantor que también tiene público, que también llena salas, que también se vende como la voz del pueblo. Y en la Buenos Aires de esos años, la pelea por el cariño popular era una guerra sin fusiles. Se peleaba con horarios, con contratos, con críticas, con chismes, con favores. A veces el enfrentamiento era directo. Yo canto tal noche, vos cantás tal otra. A veces era sutil. Un empresario que te baja del cartel, un periodista que te clava una frase venenosa, una radio que decide pasar más a uno que al otro. Y lo peor, los fans. La gente que te ama puede ser adorable, pero también puede ser una turba. En la vereda se arman discusiones que terminan a empujones, porque no están discutiendo música, están discutiendo identidad, están discutiendo qué clase de hombre representa mejor a la ciudad. Gardel entiende el juego y decide algo frío. No alcanza con cantar mejor. Hay que ser inevitable. Entonces acelera, empieza a grabar con más fuerza. Los discos, en esa época, eran magia negra. Una voz atrapada en un objeto, vos la ponías y de golpe el tipo estaba en tu casa, en tu comedor, al lado de tu vieja,
En la pieza donde lloraste por alguien, ese invento multiplicaba el poder de un artista de una forma que hoy cuesta imaginar, y Gardel, con esa voz que parecía hecha para acariciar y clavar un puñal, se mete ahí como si hubiera nacido para eso. El rival también graba, el rival también gira, y la cosa se vuelve una carrera de resistencia. ¿Quién llega primero? ¿Quién se queda con la canción del momento? ¿Quién logra el tema que la calle silba sin darse cuenta? Y justo cuando Gardel siente que está agarrando velocidad de crucero, la vida le pone el primer límite con una crudeza casi obscena. Una noche, lejos de casa, en una salida que no debía terminar como termina, Gardel recibe un disparo. No es una metáfora, es un balazo real, de esos que te cambian la voz antes de tocarte la garganta. Un disparo que entra y te deja el cuerpo marcado, con la sangre caliente pegándote la camisa al pecho. Hay gritos, hay corridas, hay olor a pólvora mezclado con alcohol. Y, por un rato, el ídolo se convierte otra vez en un pibe vulnerable, tirado, dependiendo de manos ajenas. Ese balazo, que en su historia siempre flota como sombra, no solo casi lo mata, lo convierte en alguien que vive con reloj interno, porque cuando te rozas con la muerte, empezás a escuchar el tiempo de otra manera. Cada día que sigue es un extra, un regalo o una condena. Y ahí aparece el límite que te prometí. Desde ese momento, Gardel no solo compite con un rival humano, compite con su propio cuerpo. Con esa idea fija, me queda menos de lo que creo. Y ese pensamiento puede destruirte o puede volverte un monstruo de voluntad. En Gardel hace las dos cosas. Por fuera vuelve con sonrisa. La prensa lo muestra firme, el público lo espera con devoción. Pero por dentro, y esto es clave, se vuelve más cuidadoso con lo que muestra y más feroz con lo que construye. Si antes tenía miedo de que lo descubran, ahora tiene miedo de no llegar a tiempo, de que el destino le corte la garganta justo cuando está por quedarse con todo. Eso lo vuelve obsesivo, y en esa obsesión comete una de sus mejores trampas. Convierte su fragilidad en mito. No lo dice explícito, claro, pero su presencia escénica se carga de una intensidad nueva. Canta como si supiera que un día no va a poder, y eso para el público es irresistible, porque la gente huele cuando alguien está cantando con la vida colgando de un hilo. Mientras tanto el negocio se agranda, aparecen nuevas formas de difusión, nuevas giras, nuevos teatros que antes eran impensables, y Gardel empieza a moverse como si tuviera un mapa secreto. Ya no es el artista que espera que lo llamen. Es el tipo que negocia, que elige, que arma equipo, que controla. Acá pasa algo que desde afuera parece menor, pero adentro es una bomba. La relación con Razzano cambia, no por odio, no por traición melodramática, sino por algo simple y cruel. La vida los empuja a ritmos distintos. La salud de Razzano se resiente y el dúo empieza a crujir, y eso, para Gardel, es un duelo silencioso, porque Razzano fue escalera, compañero, respaldo. Pero también es una oportunidad, y las oportunidades cuando tenés hambre se muerden aunque duelan. Gardel queda cada vez más solo al frente, y esa soledad lo obliga a convertirse en un líder de sí mismo. Ya no puede esconderse detrás del Somos Dos. Ahora es él, su nombre en grande, su cara, su responsabilidad. Y por supuesto su enemigo al acecho, porque el rival no duerme, el rival está ahí, esperando un traspié, esperando que Gardel se quiebre, que cante mal una noche, que se enferme, que se desgaste, y el público, que a veces es tierno y a veces es cruel, puede cambiar de ídolo como cambia de moda si le das un motivo. Entonces Gardel hace lo que hacen los que entienden el poder, se expande, no se queda en el teatro, se mete en todos los formatos posibles, empieza a coquetear con el cine, todavía primitivo, todavía medio artesanal, y ahí aparece otro giro. Su rostro funciona tanto como su voz. La cámara lo ama. No porque sea perfecto, sino porque tiene algo hipnótico. Esa mezcla de picardía y tristeza, de hombre seguro y herida escondida, la cámara, que es un detector de mentira, lo registra y le cree, o peor, le cree porque la mentira está tan bien actuada que se vuelve verdad. Y ahí, otra vez, el tema del origen, lo escondido, vuelve como un fantasma, porque cuanto más famoso se hace, más gente quiere tocarlo, más manos se acercan, y entre esas manos hay algunas limpias y otras sucias. Gente que no busca admirarlo, busca cobrar, busca apretar, busca vender la verdad en un diario o usarla para torcer un contrato. Gardel aprende a blindarse con aliados, con contactos, con abogados, con amigos de esos que no conviene describir mucho. Y si esto te da un poco de asco, esa idea de que la fama te obliga a moverte entre tipos que huelen a negocio oscuro, es porque es asqueroso, pero también es real en la lógica de la época. En la noche porteña, muchas puertas se abrían con canciones, y otras se abrían con favores, y a veces los favores se pagan caro.
El resultado es que Gardel empieza a ser algo más que un cantor. Empieza a ser una marca, un símbolo. Un tipo que representa una Argentina en construcción. Una Buenos Aires que quiere verse elegante sin dejar de ser arrabalera. Y eso lo pone en un lugar peligrosísimo. El lugar donde todos proyectan lo que necesitan. El pobre lo quiere como uno de los nuestros. El que quiere subir lo usa como espejo. Si él pudo, yo puedo. El empresario lo quiere como máquina de plata. El político lo mira de reojo pensando cómo arrimar ese carisma al propio juego. Y el rival lo mira con una mezcla de respeto y veneno. Porque ya no se trata de quién canta mejor una samba o un tango. Se trata de quién se queda con el corazón de la ciudad. Y cuando el corazón de una ciudad late por alguien, ese alguien se vuelve intocable, hasta que deja de serlo. Y en ese borde vive Gardel. En público, cada vez más pulido, más impecable. En privado, cada vez más paranoico con lo que se sabe y lo que no. En el escenario, cada vez más profundo, como si cantara desde un pozo. En el negocio, cada vez más inteligente, como si hubiera dejado de ser artista y se hubiera convertido en estratega. Y entonces llega una noche que define la rivalidad. No porque se agarren a trompadas ni porque se insulten en escena, sino porque el público decide, en un teatro lleno, con el aire pesado, con la expectativa mordiéndole la nuca a todos. Gardel canta y deja un silencio raro al final. Un silencio que no es indiferencia, es shock. Como cuando escuchas algo que te desnuda y necesitas unos segundos para volver a respirar. Y después, el estallido. Aplausos que no son solo aplausos, son pertenencia. Son una proclamación. Esa noche el rival entiende algo con claridad dolorosa. No alcanza con ser bueno. Gardel está haciendo otra cosa. Está construyendo un vínculo emocional que se pega como alquitrán. Y acá viene el twist más inquietante de este tramo. Gardel gana, pero al ganar se encierra en una jaula. Porque cuando te convertís en ídolo nacional ya no podés fallar como humano. Ya no podés envejecer tranquilo. Ya no podés tener dudas. Tenés que ser Gardel, incluso cuando te duele el pecho, incluso cuando te pesa la historia, incluso cuando te da asco tu propia máscara. Y él lo sabe. Por eso cuando baja del escenario y se mira solo, hay un tipo que sonríe al espejo. Y otro, escondido atrás de los ojos, que se pregunta, ¿cuánto más puede sostenerlo? ¿Cuánto tiempo queda antes de que el cuerpo, ese cuerpo que ya recibió una bala, le pase factura? ¿Cuánto falta para que el destino lo alcance en una curva? Y justo cuando parece que ya está en la cima local, aparece la tentación máxima. Salir a conquistar afuera, llevar esa voz a otros países, a otros públicos, a otra escala. Pero afuera no te quieren por ser de acá, te quieren por ser único. Y eso exige una transformación todavía más grande. En ese punto exacto, con el rival respirándole cerca, con el público adorándolo y devorándolo a la vez, y con el reloj interno marcándole, segundos invisibles, Gardel toma la decisión que lo va a convertir en mito mundial. Y si hasta acá te pareció intensa la historia, prepárate. Lo que viene ya no es solo Buenos Aires. Lo que viene es un hombre persiguiendo su propia eternidad, mientras la muerte, paciente, le cuenta los pasos. Cuando Gardel decide ir por afuera, no lo hace con inocencia turística. Lo hace como quien cruza una frontera con una pistola en el bolsillo, sabiendo que, si lo paran, lo revisan. Y si encuentran lo que no querés mostrar, te dejan tirado en la banquina. Porque afuera la competencia no es tu rival del café porteño. Afuera es el mundo. Son teatros donde no te deben nada. Son empresarios que no te perdonan una noche floja. Son públicos que no entienden tu lunfardo, pero sí entienden si tu voz les aprieta el pecho. Y ahí, en ese salto, Gardel se juega la vida artística. Si sale mal, vuelve como un cantor más. Si sale bien, ya no vuelve igual. Empieza a girar con una idea fija. Convertir el tango en un idioma exportable sin que pierda el veneno. Y eso es dificilísimo. Porque el tango, en su esencia, es una esquina mojada, una bronca íntima, una vergüenza que se canta. ¿Cómo vendes eso en un salón elegante sin que te lo perfumen hasta volverlo inofensivo? Gardel encuentra la respuesta donde menos parece. En la precisión, no es el bohemio desprolijo que se sube a improvisar, y que salga lo que salga, es metódico. Escucha sus propias grabaciones con atención enfermiza, ensaya frases hasta que la respiración queda exacta. Trabaja la dicción como si estuviera tallando madera. Sabe que una sílaba mal apoyada puede convertir una confesión en una caricatura. Y lo más impresionante, aprende a cantar para la aguja. Grabar en esos años no era como hoy. No había edición salvadora, no había lo arreglo después. Era estar ahí, frente a un aparato que parecía un embudo gigante, con los músicos acomodados como en un ritual, y meter el alma entera en una sola toma. Te equivocabas.
y la historia quedaba mal para siempre, prensada en disco. Gardel se obsesiona con dominar esa tensión. Lo vuelve un deporte, un vicio. Y ahí se nota la diferencia con el rival. El competidor sigue siendo fuerte, querido, con presencia, pero se mueve en un circuito más de acá, más atado a la pelea local. Gardel, en cambio, empieza a pensar en escala, en estrategia, no solo en cantar mejor, en ser inevitable en todo el continente. Y eso, para su rival, es insoportable. No por envidia barata, sino porque entiende lo que significa. Si Gardel gana afuera, vuelve con una corona que ya no se discute. Entonces la rivalidad cambia de forma. Ya no es quién llena más el teatro tal noche, es quién define el futuro. Uno quiere ser rey de la ciudad, el otro quiere ser dueño del mito, y, en el medio, aparece el twist que le da un giro siniestro a todo. Cuanto más internacional se vuelve Gardel, más peligrosa se vuelve su vida secreta, porque a medida que crece el fenómeno, crece también el interés por su origen, por sus papeles, por esa historia que él viene acomodando, como se acomodan los muebles cuando viene visita importante. Antes eran rumores de barrio, ahora son preguntas que viajan, periodistas que anotan, gente que busca la verdad como si fuera una moneda. Y Gardel, que siempre fue un maestro en el arte de caer simpático, empieza a usar una herramienta aún más filosa: el encanto como cortina de humo. Te mira, te sonríe, te hace sentir que sos su amigo, y en ese segundo te desarma, te distrae, te cambia el tema. Y vos salís de ahí convencido de que charlaste con un tipo auténtico, sin darte cuenta de que no te contó nada importante. Pero el precio de mantener una máscara mientras conquistas el mundo es altísimo, porque la máscara no duerme, se te pega a la cara. Y en cada viaje, en cada hotel, en cada camarín, Gardel tiene que sostener el personaje, el argentino perfecto, el ídolo sin grietas, el hombre que parece nacido para pertenecer, y mientras tanto el cuerpo manda señales. No siempre se dicen en voz alta, pero están: cansancio que no se va, puntadas, bronquios, una tos que aparece cuando no debería. El balazo del pasado es como un recordatorio de que el destino ya lo tocó una vez, y eso le mete un apuro que los demás no tienen. Es como si Gardel escuchara un metrónomo secreto. Tic, tic, tic. Cada éxito tiene un sabor raro porque está mezclado con urgencia, y esa urgencia lo empuja al siguiente salto: el cine sonoro. Ahí la historia se vuelve casi de ciencia ficción, porque de pronto no es solo el disco, no es solo el teatro, es la pantalla, es tu cara gigante, tus ojos, tus gestos, tu voz entrando en salas oscuras donde la gente ni siquiera te ve en persona, y sin embargo, se enamora como si te tuviera al lado. Ese fenómeno lo multiplica de manera brutal, lo vuelve omnipresente. Pero el cine también es una trampa. En el teatro podés cambiar cada noche, improvisar, respirar con la sala. En el cine quedas fijado para siempre. La cámara te clava. Si estás falso, el tiempo lo muestra. Si estás auténtico, el tiempo te vuelve eterno. Y Gardel se mete ahí con una mezcla de intuición y cálculo. No actúa como actor académico. Actúa como Gardel, que es exactamente lo que el público quiere. Se vuelve su propia ficción oficial. La gente empieza a verlo como una especie de amigo ideal. El tipo que canta tu tristeza sin juzgarte, el que te dice sí, te dejaron y duele y está bien que duela, ese es su superpoder. Legitimar la emoción ajena, y por eso lo aman. Pero el éxito no lo vuelve más liviano, lo vuelve más controlado. En el proceso de trabajo, Gardel pule repertorio como si estuviera construyendo un altar, elige canciones con cuidado, busca letras que tengan golpe emocional, melodías que lo favorezcan, arreglos que no lo tapen. Empieza a rodearse de músicos y colaboradores que entienden lo que él quiere. Que el tango suene moderno sin dejar de ser puñal, y en esa búsqueda aparece algo decisivo: su vínculo con compositores y letristas que le ponen palabras nuevas al corazón porteño. En ese punto Gardel deja de ser solo intérprete, se vuelve curador de una época, decide qué tristeza va a circular, qué frase va a quedar pegada, qué imagen va a entrar en la memoria colectiva. Y cuando un artista controla eso, se vuelve peligrosísimo. Su rival, mientras tanto, intenta responder, saca temas, giras, expone, y el público sigue comparando. Pero la diferencia ya es estructural. Uno pelea por ser el mejor cantor. Gardel pelea por ser el símbolo. Y la simbolización es una máquina cruel. Cuando arranca, aplasta lo que queda al costado. El rival empieza a quedar asociado a un tiempo que pasa. Gardel, en cambio, se asocia al futuro. Y eso no es solo mérito artístico. Es estrategia, presencia mediática, capacidad de adaptarse a tecnologías nuevas y una intuición feroz para leer qué quiere la gente antes de que la gente lo sepa. Ahora, déjame meterte una escena visual que explica el corazón de su método. Imagínatelo en una habitación de hotel, en alguna ciudad que no es la suya, la valija abierta,
trajes colgados como armadura. En la mesa, papeles con letras, notas, líneas marcadas, un vaso a medio tomar. Y él, solo, tarareando bajito, repitiendo un verso una y otra vez, no para aprenderlo, para encontrar dónde duele más. Porque Gardel no canta para sonar lindo, canta para lastimar justo donde la gente guarda lo que no dice. Y acá entra un detalle que muchos prefieren no mirar. Esa capacidad de lastimar también lo lastima a él. Porque si vos cantás tristeza todas las noches con verdad, te comes parte de esa tristeza. Te queda en el cuerpo. No es poesía, es fisiología. Es dormir con el pecho apretado, es despertarte con una melancolía sin causa, es sentir que, aunque te aplaudan miles, hay algo que no se llena. Y a Gardel, que por dentro arrastra el hueco del origen y la paranoia del secreto, esa carga le pega doble. Entonces aparece una vida paralela. La del hombre que afuera es luz, adentro es sombra. Y ahí, lo escondido no es un solo dato. Es un sistema completo de ocultamientos pequeños. ¿Con quién se junta? ¿Qué siente de verdad? ¿Qué le duele físicamente? ¿Qué lo asusta? ¿Qué lo avergüenza todavía? Y, sobre todo, ¿cuánto necesita el amor del público para sostenerse? Porque hay un punto en que la fama no te acompaña. Te mantiene vivo. Te funciona como respirador. Si un día se apaga el aplauso, se apaga algo adentro. Y justo cuando el mito está en su punto más alto, el destino le mete otro giro perverso. El éxito lo obliga a viajar más. Y viajar lo expone a riesgos que no puede controlar. En cada ciudad nueva hay trayectos, aviones, autos, rutas, decisiones de terceros. Hay agendas apretadas donde descansar es un lujo. Hay productores que dicen, vamos, 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 como si el cuerpo fuera un recurso infinito. Y Gardel, con esa urgencia interna, muchas veces dice que sí, porque el reloj que lleva adentro no le permite frenar. Mientras tanto, su rival queda cada vez más lejos, pero no desaparece. Y eso es lo interesante. La rivalidad se transforma en una presencia fantasma que lo empuja a no aflojar. Aunque ya esté ganando, Gardel sigue actuando como si estuviera por perder. Esa es la paradoja que lo hace imparable. Y también lo hace vulnerable. Porque vivir en modo guerra te quema por dentro. En este tramo, Gardel logra algo que cambia el tango para siempre. Lo convierte en una narrativa. Ya no es tema de baile. Es canción con personaje, con escena, con drama. Es cine sin cámara. Y su voz, con esa forma de frasear que parece hablarle a una sola persona entre miles, crea intimidad masiva. Un fenómeno rarísimo. La gente siente que le canta a ella. Y cuando millones sienten eso, nace el culto. Y el culto tiene sus costados asquerosos. Empiezan las cartas desesperadas, las obsesiones, las mujeres y los hombres que lo siguen como si fuera religión, los que lo quieren tocar, los que se ponen violentos si alguien lo critica, los que inventan historias para acercarse. Aparecen oportunistas que se le pegan como sanguijuelas. Te sonríen, te elogian y por atrás te cuentan los dientes. Y Gardel, que es generoso con una mano y desconfiado con la otra, aprende a vivir rodeado sin sentirse acompañado. En ese clima su carisma se vuelve un mecanismo de defensa. Cada chiste, cada gesto amable, cada guiño, también es una forma de mantenerte lejos del centro real. Porque el centro real, su miedo, su origen, su finitud, no lo toca nadie. Y acá viene el twist más duro de esta tercera parte. El triunfo total empieza a parecerse a una condena. Porque cuanto más grande se hace, más le piden más canciones, más giras, más películas, más presencia. Y él, que siempre sintió que tenía que demostrar, entra en una dinámica de nunca alcanza. El público no lo quiere ver descansar, lo quiere ver eterno. Y la eternidad para un cuerpo humano es una exigencia monstruosa. Entonces Gardel se vuelve una fábrica de sí mismo. Y como toda fábrica produce, pero también contamina. Contamina su salud, su calma, su posibilidad de ser una persona normal. Si es que alguna vez la tuvo. Hay una imagen que resume este momento. Gardel, impecable, bajando de un escenario con flores y ovaciones, y al mismo tiempo, por dentro, sintiendo el cansancio como plomo. Sonríe igual, saluda igual, porque el personaje no puede caerse. Si se cae, no se cae solo, se cae la fantasía de miles. Y él no está dispuesto a ser el hombre que rompe esa fantasía. En lo artístico, es su época de expansión y consolidación. La voz se vuelve más redonda, el fraseo más refinado, el repertorio más universal. Su nombre ya no es un nombre, es un adjetivo. La gente empieza a decir, esto es Gardel, para hablar de lo perfecto. Y cuando tu apellido se convierte en medida de excelencia, ya no sos un cantante. Sos una unidad cultural. Y ahí, en esa altura, donde el aire es más fino y el error se paga más caro, se empieza a escuchar más fuerte el tic-tac del límite. Porque la vida no te mata cuando estás perdiendo, a veces te mata cuando estás ganando.
cuando bajas la guardia un segundo, cuando te subís a un vehículo que no controlás, cuando confías en que esta vez no pasa nada, y Gardel, en esta etapa, vive exactamente en ese filo, con el mundo rendido a sus pies, y con el destino esperándolo con paciencia. Hay un momento en la vida de un ídolo en el que el aplauso deja de sonar como premio y empieza a sonar como orden. Ya no es te aplauden porque te aman, es te aplauden para que no te bajes. Y Gardel, en el tramo final, vive bajo esa presión con una sonrisa que parece fácil, pero que, si la miras bien, tiene la tensión de alguien apretando los dientes. A esa altura ya no es un cantor famoso, es un país entero metido en una garganta. Es la promesa de que el dolor se puede cantar y cantándolo se vuelve más soportable. Pero esa misma promesa lo deja atrapado. Si él afloja, afloja el mito. Y el mito, cuando ya está instalado, no te pide permiso. Te exige. Hay algo que cambia en su manera de moverse. Lo notan los que están cerca, aunque no lo digan. El paso sigue firme, el traje sigue impecable, el chiste sigue a tiempo. Pero aparece una clase de urgencia distinta, como si todo fuera ahora o nunca. No es solo ambición. Es un cuerpo que cobra, un cansancio que se acumula en capas. No es que se vuelve viejo de golpe, se vuelve más consciente de su fragilidad, y esa conciencia, en vez de frenarlo, lo empuja. Porque Gardel, si tenía un defecto hermoso, era este. Cuando sentía el peligro, aceleraba. Lo ves en su agenda, en su ritmo, en cómo decide seguir viajando, aunque podría quedarse quieto y vivir cómodo. Podría haberse quedado como rey en un trono doméstico. Buenos Aires rendida, América Latina rendida, la industria saludándolo. Pero él quiere algo más difícil. Quiere sellar la eternidad. Quiere que su voz no sea de una época, sino de todas. Y eso solo se logra de una manera. Volviéndote omnipresente, yendo a buscar al público donde esté, sin esperar a que venga. En ese tiempo, el rival, ese otro cantor que durante años le respiró cerca, queda como una sombra que ya no amenaza el trono de forma directa, pero sigue operando como aguijón psicológico. Porque la competencia más cruel no es la que te puede ganar, es la que te recuerda que también sos reemplazable, que hay otros, que el amor de la multitud, si un día te aburrís o te apagás, puede migrar. Gardel lo sabe, y por eso no se permite apagarse. Y ahí aparece otra tensión. Cuanto más internacional se vuelve, más discutible se vuelve su identidad pública. Porque el mundo, cuando te mira, quiere etiquetarte. Quiere decir, esto es esto. Y Gardel, que construyó su pertenencia como un acto de voluntad, se encuentra con un problema. La etiqueta, si la agarran del lado equivocado, te vuelve sospechoso. Y la sospecha para un ídolo es ácido. No importa si la verdad es compleja, importa lo que la gente cree que entiende. Entonces redobla el control, ajusta su relato, decide qué se dice y qué no. Aparece la versión redonda, la que cierra como un tango bien rimado, y esa versión es tan seductora que muchos la eligen sin preguntar. Porque la gente cuando ama no quiere detalles que le arruinen el altar. Sin embargo, por debajo de esa superficie impecable se notan señales del costo humano. En camarines, en hoteles, en pasillos, Gardel empieza a ser perseguido por algo que el público no ve. La soledad de ser un símbolo, rodeado de gente, pero con pocos que le hablen como a un tipo normal. Cada encuentro está cargado de expectativas. Cada conversación tiene un interés escondido. Cada sonrisa que recibe trae pegada una petición. Una firma, una foto, una promesa, una entrada, una recomendación. Y él, que tiene una generosidad real, va repartiendo pedazos de sí mismo como si fueran monedas, hasta que un día te das cuenta de que te quedaste sin cambio. En ese clima decide hacer una gira que parece lógica y al mismo tiempo suena a desafío a la suerte. Viajar más, cubrir más ciudades, exponer más el cuerpo. Y ahí la historia toma un color más oscuro. Porque ya no se trata de talento ni de decisiones artísticas. Se trata de logística, de máquinas, de rutas, de terceros. Hay una escena que se repite como pesadilla en la vida de cualquier artista itinerante. El traslado, salís del hotel con el traje colgado, la valija, el cansancio escondido atrás de una broma. Subís a un auto, a un tren, a un avión. Confías en que alguien más hizo bien su trabajo. Confías en que el clima no va a traicionarte. Confías en que la ciudad no te va a tragarse. Y mientras confías, el destino te mira como se mira a un tipo que todavía no entiende que la partida ya está marcada. Gardel, en los últimos meses, es un hombre en esa cuerda floja. Por fuera, enorme. Por dentro, cada vez más obligado a sostener el ritmo. Su círculo se vuelve un enjambre. Músicos, asistentes, empresarios, amigos, curiosos. Algunos lo aman, algunos lo usan. Algunos se convencen de que sin ellos él no camina.
Y esa idea, la de que todos son imprescindibles, es una trampa típica del éxito. Te llena de gente alrededor, pero te vacía de control. Aún así, Gardel parece invencible. Hay un magnetismo que sigue intacto. Canta y la gente se desarma. Sonríe y la gente cree que todo va a estar bien. Esa es la esencia del mito. La ilusión de que alguien tan amado no puede caerse. Y justo ahí, en esa ilusión, está lo perverso. Porque el destino no se mueve por amor. No negocia con aplausos. No se conmueve con flores. El día que la historia se quiebra, no empieza con tragedia anunciada. Empieza como empiezan las tragedias reales. Con normalidad. Con la sensación de rutina. Un aeropuerto. Calor. Ruido de motores. Gente caminando apurada. Risas, comentarios, pequeñas preocupaciones. Tenemos todo. ¿A qué hora salimos? Después comemos algo. Una escena que en cualquier otra vida sería olvidable. Pero en la vida de Gardel esa escena es el borde. Sube al avión con esa mezcla de profesional y encantador. Un saludo, un gesto. Tal vez la cabeza ya estaba en el próximo escenario. Tal vez el corazón estaba en Buenos Aires. Tal vez estaba en ninguna parte. Porque cuando vivís girando, el cuerpo viaja pero la mente se queda en un lugar imaginario. El avión se prepara. La pista es un tramo de tierra que parece prometer futuro. Hay un ruido grave, como una bestia despertándose. Y entonces pasa lo impensable. Un choque, una confusión de trayectorias. Un segundo donde la física decide por todos. Metal contra metal. Motor, fuego, gritos, humo. El tipo que era eterno entra en una escena demasiado humana. El caos. Y ahí se cumple el límite del reloj. Ese tic-tac invisible que venía sonando desde hace años, como un mal presentimiento, se corta de golpe. Lo brutal no es solo que muera. Lo brutal es cómo. Porque la muerte no le da tiempo de despedirse en un escenario, no le da el final poético que suelen tener las leyendas en las películas. Lo arranca en un accidente, en un aeropuerto, en una situación donde no hay frase final ni última nota sostenida, y eso produce una sensación particularmente amarga, casi repulsiva. La evidencia de que el mito, por más grande, sigue siendo carne, y la carne se quema. Ahí, el público se queda sin su respirador emocional. La noticia viaja como un cuchillo. No importa la ciudad. La gente reacciona igual. Se paralizan negocios, se llenan calles, se llora como se llora a un familiar. Porque para muchos Gardel no era entretenimiento. Era compañía. Era el tipo que te acompañó en noches de abandono, en pérdidas, en humillaciones, en amores rotos. Era el que te tradujo el dolor al idioma de la belleza. Y de golpe ese traductor desaparece. Y acá aparece el giro más raro de todos. La muerte no lo apaga, lo multiplica. Porque cuando un ídolo se va en el pico, sin envejecer a la vista del público, el tiempo queda congelado a su favor. No hay decadencia pública. No hay un ya no canta como antes. No hay un se le nota la edad. Queda fijado como imagen perfecta, como si la vida le hubiera hecho el favor cruel de dejarlo intacto en la memoria. Y entonces nace la frase, esa sentencia popular que es mitad chiste y mitad religión. Gardel cada día canta mejor. No es lógica, es fe. Es una forma de decir, lo que hizo no envejece. Y también es una forma de negar lo insoportable, que se murió, que un cuerpo puede desaparecer y sin embargo seguir sonando en discos, seguir mirándote desde una pantalla, seguir apareciendo en la esquina del recuerdo con esa sonrisa que parece decirte, tranqui, pibe, todo pasa. Ahora volvé un segundo a la rivalidad. ¿Qué pasa con el rival cuando el rey cae? Pasa algo incómodo. El competidor se queda sin enemigo y sin posibilidad de victoria completa, porque ganarle a Gardel vivo era una coronación. Pero con Gardel muerto el trono se vuelve un mausoleo. Ya no hay partido, hay mito. Y contra el mito no competís, o lo venerás o te aplasta. El rival y todos los otros cantores quedan en una situación imposible. Cantar en un mundo donde la medida de lo perfecto ya tiene apellido, y ese apellido no envejece. Esa es una de las razones por las que su figura se vuelve nacional. Porque sirve como referencia absoluta, sirve para comparar, para exagerar, para soñar. En Argentina, donde la identidad siempre está discutiéndose, Gardel funciona como una certeza emocional. Es un punto fijo. Aunque, irónicamente, su propia identidad biográfica haya tenido zonas difusas. Y ahí está la última ironía venenosa. El símbolo más estable nace de una biografía que tuvo que ser estabilizada a la fuerza. Lo escondido entonces no es un dato escandaloso como si esto fuera chisme barato. Lo escondido es el mecanismo. La forma en que una persona se inventa una pertenencia para sobrevivir y triunfar, la forma en que un artista, para ser amado por millones, aprende a administrar la verdad como si fuera dinamita, guardando lo que puede volar el escenario, mostrando lo que enamora.
Y ese mecanismo, después de la muerte, se vuelve todavía más eficaz porque cuando alguien muere, la gente elige la versión que le conviene amar. Se borran aristas, se afilan leyendas, se multiplican anécdotas. Se discute origen, sí, se discute, pero esa discusión, en lugar de bajarlo, lo agranda, porque hasta la polémica queda absorbida por el mito, como si todo lo que se diga, a favor o en contra, terminara alimentando lo mismo. La sensación de que Gardel es más grande que su propio archivo. Con el tiempo su imagen se vuelve ritual, un santo laico, un hombre que se invoca no solo en la música, en la forma de hablar, en la idea de excelencia, en el orgullo porteño, en la nostalgia nacional, y acá hay otra capa que suele pasarse por alto. Gardel también deja una enseñanza brutal sobre el precio del carisma, porque su voz y su sonrisa no eran solo don, eran herramienta de supervivencia, un modo de entrar en lugares donde, por origen o por estigma, quizás no lo habrían dejado entrar. El encanto como llave, la canción como pasaporte. Y ese tipo de vida, cuando la miras de cerca, es admirable. Pero también da un poquito de asco, en el sentido más humano. Porque te muestra hasta qué punto el mundo obliga a algunos a convertirse en personaje para ser aceptados. Y sin embargo de esa operación nace algo hermoso. Arte que consuela. Esa es la contradicción que lo hace eterno. La historia de un hombre con miedo a ser descubierto, que termina descubriendo el corazón de millones. Al final, la muerte en el aeropuerto no es solo un final trágico, es el cierre perfecto, cruelmente perfecto, del reloj que venía corriendo desde el principio. Gardel vivió como si no tuviera tiempo, y no lo tenía. La vida le dio un tramo breve, intensísimo, donde condensó una emoción colectiva, lo arrancó antes de que pudiera acomodarse al paso lento de la vejez. Y esa falta de desgaste público se convirtió para el mito en una ventaja inmoral. Quedó suspendido como un siempre. Por eso cuando hoy alguien prende un disco viejo o escucha una grabación, no está oyendo solo una voz. Está oyendo una ciudad, un idioma, un modo de querer y de sufrir. Está oyendo la máscara. Y atrás, el hombre que la sostuvo con voluntad feroz. Y si te quedas con una imagen final, que sea esta, Gardel, en alguna noche imaginaria, cantándole al arrabal con una sonrisa que parece fácil, mientras en los ojos se le esconde el secreto de siempre. Ese secreto no es una fecha ni un papel, es la verdad más dura del artista. Para ser eterno a veces tenés que quemarte entero.